Dimensiones. Euclides ofrecía las siguientes definiciones en el año menos 300. Un punto es lo que no tiene partes. Una línea es una longitud sin anchura. Una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. Un sólido es lo que tiene longitud, anchura y profundidad. Si inspeccionamos estas definiciones, podemos ver que el concepto de dimensión está relacionado con los conceptos de partes, longitud, anchura y profundidad. Si bien poseemos una idea intuitiva de estas magnitudes por nuestra experiencia diaria, la situación en lo formal no es tan simple. Podemos definir una dimensión como un espacio o grado de libertad a través del cual los objetos materiales se pueden desplazar. Sabemos en nuestra experiencia que los objetos pueden desplazarse en tres direcciones diferentes, sean estas norte-sur, este-oeste y arriba-abajo. Pero más allá de esta idea intuitiva, no podemos avanzar. Un primer modelo del espacio se nos aparece como un modelo tridimensional, pero la teoría de la relatividad nos enfrentó a dos problemas. Por una parte, muchas de las ecuaciones que describen los fenómenos físicos son invariantes si se utiliza la dimensión espacial o la dimensión temporal, de donde se desprendió la necesidad de incorporar el tiempo como una dimensión adicional, si bien de naturaleza peculiar, pues solo se puede avanzar desde el pasado hacia el futuro, y a una única velocidad limitada de 1 segundo por segundo. La inclusión del tiempo generó el universo cuatridimensional del cual se habla naturalmente. La siguiente pregunta es, ¿existe una quinta dimensión? Uno de los postulados para la quinta dimensión se centra en la problemática de la masa que se presenta en el enfoque relativista. Trataremos este problema cuando analicemos la relatividad. Brevemente diremos que se postula una quinta dimensión, pero en un espacio confinado plegado. Para entender el plegamiento se debe comprender la diferencia entre espacios compactos y no compactos. Una línea es un espacio no compacto, pues al avanzar por ella nos encontramos en posiciones diferentes, recorremos distancia y puede ser que la línea presente extremos más allá de los cuales no se pueda transitar. Una circunferencia es un espacio compacto, pues si bien su dimensión es limitada, se la puede recorrer en forma permanente, sin desplazamiento efectivo, sin encontrar extremos, pero repitiendo la misma secuencia de posiciones a lo largo del perímetro de la circunferencia. Este es el concepto clave para postular espacios con más dimensiones, en donde el modelo de Kaluza-Klein posee 5 dimensiones y el modelo de la supergravedad postula 11 dimensiones. Ambos modelos superan la complejidad del tratamiento básico que se realiza aquí y se trata en el tema de la relatividad. La ubicación, universo absoluto y relativo. Las dimensiones del espacio presentan características sumamente interesantes, como es el caso de la ubicación. Ubicar a un objeto o partícula en el espacio implica considerar algún sistema de referencia para poder identificar a una variedad de objetos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a identificar nuestro domicilio por un nombre o número de calle asociado con un número de edificio para esa calle. Pero ese no fue el caso genérico por mucho tiempo, sino que por el contrario, los domicilios solían ubicarse por su proximidad a lugares conocidos, como el caso de la barbería, la posada o la casa amarilla. Lo importante aquí es destacar que el problema de la ubicación está delimitado por la identificación del objeto entre varios, por un sistema de referencia para poder identificarlos y por la asignación de un valor único que lo identifique dentro de ese sistema de referencia. Existen dos posibilidades generales para resolver el problema de la ubicación e históricamente, Isaac Newton optó por el enfoque centralizado absoluto, en tanto que Gottfried Leibniz optó por el enfoque distribuido relativo. El enfoque absoluto requiere un esquema de coordenadas, tal como el desarrollado por Descartes unos años antes, y requiere de un trasfondo absoluto para el espacio que se concebía como el éter, que llena el espacio interestelar. En el enfoque relativo, ninguna ubicación del espacio es particularmente importante, y cualquier ubicación puede tomarse como referencia para contrastar a las restantes ubicaciones del espacio. Tampoco requiere de un trasfondo universal. Si bien en la ilustración hemos indicado la distancia entre Silvestre, Blanca y Timoteo, asumimos que esta distancia es única, es decir, Silvestre tomará exactamente el mismo valor de distancia que Blanca para la distancia que los separa. De la misma forma, Timoteo obtendrá los mismos valores de distancia que han medido Silvestre y Blanca para la distancia que los separa respectivamente. Veremos posteriormente, al considerar el problema de la relatividad general, que tales presunciones no son ciertas si la distancia entre los gatos son grandes, ejemplo de la Tierra a la Luna. Podremos considerar a cada gato como un sistema inercial independiente,
Esto es central, pues en el espacio no podemos determinar si un sistema inercial está quieto o en movimiento. La problemática de los sistemas inerciales la consideraremos al estudiar la relatividad. Ley de la inversa del cuadrado. La ley del inverso del cuadrado es una propiedad del espacio relacionada con los fenómenos de propagación. Cuando una entidad distribuida, energía, se manifiesta en el espacio, lo hace a partir de un vórtice que se denomina fuente. Usualmente existe alguna partícula asociada al vórtice, como es el caso de la gravedad, pero no siempre es el caso, como es el caso de una antena, que solo sirve como una estructura para que se despliegue una onda electromagnética. La energía se propaga por igual en todas las direcciones posibles del espacio y por ende conformará esferas a la distancia que nos interese conocer el valor de la manifestación. Como la energía debe distribuirse en toda la superficie de la esfera, la superficie de una esfera que se ubica a distancia 1 de la fuente tendrá la misma cantidad de energía que la esfera que se ubica a la distancia 2 de la fuente. Pero la superficie de la esfera a distancia 1 será mucho menor que la superficie de la esfera a distancia 2, lo cual implica que la densidad de energía por unidad de superficie será menor a la distancia 2 que a la distancia 1. Matemáticamente la relación es cuadrática, es decir, que si a la distancia 1 la cantidad de energía por unidad de superficie es 1, a la distancia 2 será de 1/4 y a la distancia 3 será de 1/9. En la ilustración se puede observar cómo un área de superficie, tomada como unidad, ocupa cada vez una parte más pequeña de la superficie de la esfera en expansión, por lo cual cada vez será menor la densidad de energía en tal área. La ley se mantiene aun cuando se trate de secciones circulares y no de toda la esfera, lo cual ocurre porque la relación espacial se mantiene asumiendo que la fuente sigue emitiendo en todas las direcciones. En la segunda ilustración se observa cómo se requiere considerar esa misma unidad de área cada vez con un tamaño mayor para poder cubrir la misma sección circular de la esfera en expansión, y se muestra gráficamente la relación cuadrática inversa entre la distancia y la cantidad de energía en un punto de la superficie a esa distancia. La relación matemática es simple y se desprende de la superficie de la esfera, donde A, el área, es igual a 4pi por radio cuadrado, lo cual incluye el radio cuadrado. Se ha comprobado experimentalmente que todas las relaciones a distancia siguen esta ley, como es el caso de la ley de gravedad postulada por Newton y la ley electrostática postulada por Coulomb. En telecomunicaciones el fenómeno es usual en la teoría de antenas, en donde también se ha podido realizar algunas variantes con lo que se denomina ganancia de una antena. Las masas y las cargas eléctricas se manifiestan por igual en todas direcciones, por lo cual se aplica la distribución esférica en el espacio, aun cuando solo nos interese una pequeña sección circular, hacia la dirección en la cual nos ubiquemos. Pero en el caso de las antenas podemos construir estructuras irradiantes direccionales, con lo cual encontramos los comportamientos siguientes. Si la energía solo puede propagarse hacia adelante, es decir, con una distribución de 180 grados en lugar de 360 grados, la ley de la inversa del cuadrado continuará aplicándose, pero la cantidad de energía que obtendremos a cualquier distancia será el doble de la original, con distribución de 360 grados, ya que la energía que originalmente se emitía hacia atrás, ahora se emite hacia adelante. Si generamos estructuras de emisión aún más direccionales, por ejemplo, una estructura que emita con un ángulo de 90 grados, será 4 veces mayor a la del caso omnidireccional, pero la distribución a la distancia continuará operando por la ley de la inversa del cuadrado. Este mecanismo en las antenas se denomina ganancia y presupone que es la ganancia de una antena direccional con respecto a la misma antena, pero con configuración omnidireccional. Los casos interesantes se generan con las antenas con configuraciones parabólicas, que generan un haz a partir de la parábola, que pueden lograr configuraciones con menos de 10 grados de apertura para haces angostos, con menos de 3 grados de apertura para haces muy angostos, y en el caso de la configuración Cassegrain, para uso satelital, se pueden lograr aperturas menores a 1 grado, generando así un haz de energía muy concentrado. La ubicación en el espacio, magnitudes escalares y vectoriales. Consideremos ahora el espacio como una entidad matemática, lo cual es necesario para todo emprendimiento técnico y de ingeniería. En tales casos deberemos utilizar un espacio de naturaleza absoluta y con algún sistema de coordenadas, ya que al disponer de una ubicación que actuará como punto de referencia o de partida, ubicación 000, simplificará las comparaciones y los cálculos.
Usualmente se utiliza el sistema de coordenadas cartesianas en un espacio euclidiano, ya que la mayoría de los emprendimientos de ingeniería lo son en pequeña escala, un edificio, por ejemplo. Pero cuando se requiere un espacio de coordenadas más adecuados, se deberá utilizar el espacio elíptico para la navegación en la Tierra o hiperbólico para la navegación entre planetas. Hemos visto que el espacio presenta tres dimensiones. Por ende, nuestros sistemas de referencias deberán contar con algún mecanismo que contemple a estas tres dimensiones. Típicamente este problema se resuelve con un sistema de coordenadas cartesianas, ya sea de 2 o 3 ejes, dimensiones, en donde se especifica la posición por medio de los valores que toman las coordenadas en cada dimensión. Con el procedimiento anterior hemos identificado un punto del espacio, pero no hemos dicho nada acerca de su composición, tamaño y propiedades. Si todos los objetos fueran partículas elementales, cada objeto estaría identificado por un único punto del espacio tridimensional. Pero los objetos microscópicos están compuestos por materiales que ocupan muchos puntos espaciales. Y aquí es donde se inicia la problemática entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Si un objeto puede ser identificado unívocamente por un único punto espacial y por un único valor de la magnitud de la propiedad de ese objeto, se dice que su magnitud es de naturaleza escalar y se identifica por un simple número. En cambio, si un objeto requiere la participación de varios puntos espaciales y además toma diferentes valores de la magnitud de la propiedad del objeto para cada uno de los puntos espaciales que participan, se dice que su magnitud es de naturaleza vectorial. La magnitud escalar es simple. Ejemplo, la temperatura de la habitación es de 25 grados, lo cual es válido para toda la habitación. O la cantidad de manzanas en el barril es de 345. En cambio, para una magnitud vectorial, se debe considerar el punto en donde se toma la medición, la dirección de la fuerza que actúa en tal punto, el sentido que tal fuerza posee y la intensidad de la fuerza sobre el punto. Podemos decir, por ejemplo, que la velocidad del avión es de 900 km por hora en dirección nor-noroeste a una altitud de 10.000 metros. Mencionar solo los 900 km por hora no es suficiente, pues el avión podría dirigirse hacia otro destino y a otra altura. Debe quedar claro que en una magnitud vectorial está actuando algún tipo de fuerza, es decir, algo que cambie el estado inercial del objeto, en donde tal fuerza actúa. La fuerza puede ser gravitatoria, mecánica, impulso, electromagnética, nuclear fuerte o nuclear débil. Se debe recordar que una magnitud vectorial se expresa realmente por medio del cálculo diferencial y no de la clásica mención de punto de aplicación, intensidad, dirección y sentido. La expresión de una magnitud vectorial considera el valor del campo de fuerza en todos los puntos adyacentes al que se considera, de forma de poder calcular la dirección hacia donde la fuerza se desplazará con mayor intensidad y se tomará tal dirección como la dirección de la fuerza. Cuantificación de valores. El problema de la cuantificación implica decir cuál es el tamaño de una magnitud, pero esto solo puede hacerse si se toma un valor de referencia contra el cual comparar la magnitud que se está midiendo. Durante mucho tiempo estas referencias fueron totalmente arbitrarias, como la definición del pie inglés, cuyo tamaño era el del pie real de uno de sus monarcas. Lentamente estas definiciones se normalizaron y sistematizaron hasta llegar al sistema métrico decimal universal. Recordemos que la acción de cuantificar o medir una magnitud implica compararla con una magnitud de su misma clase que se ha tomado como patrón o referente. Por ejemplo, decir que la distancia es de 12 metros implica que en ese espacio caben 12 unidades del patrón metro. La cuantificación de una magnitud escalar es una magnitud que es independiente del espacio. Por ejemplo, si consideramos la temperatura de una habitación, diremos que es de 20 grados. Si consideramos la altura de una persona, diremos que es de 1,60 metros. La velocidad de un automóvil, de 100 km por hora, etc. En cambio, una magnitud vectorial es una magnitud que es dependiente del espacio. En este caso no nos es posible dar un valor, ya que deberemos dar los valores correspondientes a sus coordenadas espaciales. Decir que en un punto su magnitud tiene un valor determinado carece de sentido, pues no sabemos cómo se relaciona ese punto con los restantes, lo cual es una condición fundamental para este tipo de magnitudes. Conocer cómo varía el campo de fuerza en el espacio. La composición vectorial de magnitudes es mucho más compleja, pues implica considerar los valores de interacción de la magnitud en cada uno de los puntos que lo componen, para poder así calcular el valor completo que adopta la magnitud para el valor conjunto del objeto. Para lograrlo, habrá de considerar la composición vectorial de cada uno de los elementos que interactúan
sobre el objeto en el momento de tiempo o en los momentos de tiempos que se considerarán. Espacio de naturaleza vectorial. Si consideramos la distribución de las energías en el espacio, deberemos analizar cómo se distribuyen los campos e interactúan las fuerzas fundamentales y cómo lo hacen punto a punto en nuestro espacio tridimensional o multidimensional y cómo se propagan a los puntos adyacentes del espacio. Es el concepto de campo de fuerza el que permite separar los conceptos de manifestación del concepto de espacio como sustrato, ya que cada manifestación, gravedad, electromagnetismo, fuerza fuerte y fuerza débil, poseen su propio campo independiente o no de los otros campos y con la distribución que le corresponda en el espacio a cada uno de ellos. Espacio, fuerzas y tensores. Realizaremos el estudio de las fuerzas en el capítulo dedicado a las interacciones de la naturaleza. Pero de momento necesitamos utilizar el concepto de fuerza para poder comprender las distribuciones en el espacio. Una fuerza como la gravedad es de naturaleza vectorial, actuando como fuerza atractiva que cumple con la ley de la inversa del cuadrado y donde el valor de su fuerza a la distancia solo depende de la distancia que separa los objetos que interactúan y no de las posiciones que tales objetos ocupen en el espacio, es decir, es independiente de la forma de los objetos. Y por ello se llama fuerza central, y la fuerza queda aplicada en la recta hipotética que une a los dos objetos que interactúan. Una fuerza como la electrostática es similar a la gravitatoria, pero posee un valor de la fuerza mucho mayor y la peculiaridad de que la fuerza se presenta en dos variedades opuestas, por lo cual la resultante entre dos objetos puede ser o una fuerza atractiva o de repulsión. Resulta evidente que si tenemos muchos objetos interactuando bajo la fuerza de gravedad, todos se atraerán entre sí, y la atracción del objeto de mayor masa será la preponderante, pero cuando los objetos están bajo la fuerza electrostática no podremos predecir el resultado final, ya que las atracciones y repulsiones entre los objetos dependerán del sentido de sus cargas y de sus ubicaciones en el espacio. Una fuerza como la magnética, en cambio, presenta una situación mucho más compleja, ya que la fuerza no solo depende de las distancias entre los objetos, sino de las ubicaciones relativas de los objetos con respecto a los ejes magnéticos, es decir, que depende de su ubicación y de su forma. En la ilustración se muestran diferentes gráficos. El primero se corresponde con la situación gravitatoria, en la cual las 5 masas que están interactuando presentan una fuerza atractiva que depende solamente de la distancia entre las masas y las intensidades relativas de las propias masas. Dada la estructura balanceada en el espacio, la resultante será hacia aquella masa que posea mayor masa. Las partículas se acercarán a la de mayor masa. Para su tratamiento es suficiente con la representación vectorial. El segundo caso es similar al primero, pero con cargas, las cuales pueden ser positivas o negativas. Dada la disposición espacial representada, la carga Q5 se alejará de las cargas Q4 y Q3 y se acercará hacia las cargas Q1 y Q2. Los efectos dependerán solo de la distancia y la intensidad de cada carga. Para su tratamiento es suficiente con un tratamiento por vectores. El tercer caso es similar al segundo, pero en este caso las interacciones de las fuerzas magnéticas dependen además de las posiciones relativas en las que quedan ubicados los polos magnéticos entre sí. Dado que en este caso todos los imanes se ubican en un mismo plano, el tratamiento podría realizarse por medio de vectores. Pero en el caso siguiente, el cuarto, se han ubicado los imanes en el espacio, conformando una esfera alrededor de un imán central, y cada uno de los imanes toma una posición de rotación particular en el espacio. Como el polo norte solo puede apuntar en una única dirección en el espacio, y esa dirección puede ser cualquier ángulo de la esfera, tendremos que realizar su tratamiento por medio de tensores, que pueden representar cualquier giro rotacional que tome el imán dentro del espacio. En un tensor se representa cada una de las componentes que presenta una magnitud espacial en cada una de las caras del cubo de referencia, eje cartesiano de 3 dimensiones, generando 3 magnitudes por cara, la cual genera un total de 9 componentes de la magnitud que se representan por medio de una matriz de 3×3. El cálculo tensorial se aplica con cualquier magnitud que dependa de la posición de un cuerpo y de la forma del cuerpo y genere fuerza sobre otros cuerpos.